Buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar de una serie de 4 que comenzamos la semana pasada con distintos temas relacionados a los determinantes sociales que impactan el bienestar del puertorriqueño. Hoy estaremos hablando de la importancia de la comunicación social en la salud para la prevención de las enfermedades en la comunidad. Junto a nuestro moderador y panelista hablaremos sobre Puerto Rico ante grandes retos salubristas, sociales y naturales, la vacunación como método esencial de la prevención, programas y herramientas de vigilancia epidemiológica, bienestar social en un nuevo Puerto Rico enfocándonos en los determinantes sociales de la salud. Antes de continuar, quisiera informarles varias cosas y lo que yo les llamo las reglas del juego. Para beneficio de todos, se estará grabando este webinar y luego podrá encontrar el enlace en socians.com. El concepto es un webinar y no un meeting, por lo que ustedes, los participantes, no tienen encendido ni audio ni video. Sin embargo, en todo momento verán y escucharán a nuestros panelistas. Se manejarán las preguntas y comentarios que tengan a través del Q&A que se encuentra en la parte de abajo de sus pantallas. Estas se estarán atendiendo al final del conversatorio y pueden hacerle preguntas dirigidas a todos los panelistas como a un panelista en particular. La duración aproximada de este webinar es de 1:30. Agradecemos en esta ocasión a nuestros panelistas invitadas y ellas son Lilian Rodríguez Capó, es una líder comunitaria enfocada en la abogacía social, en la prevención de enfermedades prevenibles por la vacunación y la promoción de la salud Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico. Fundó la organización Voces hace 7 años con la misión de educar sobre la importancia de la vacunación a la población en general, mejorar el acceso a la población a obtener las vacunas que necesitan y abogar por la actualización de la política pública en asuntos de vacunación y prevención de enfermedades prevenibles por vacuna. Voces ha logrado destacarse en la mitigación y la crisis creada por el huracán María, apoyando el sistema de vacunación de Puerto Rico, ofreciendo servicios a las comunidades y en donde se ha logrado administrar más de 88,000 dosis de vacunas de influenza, tétano y pulmonía a través de 78 municipios. También con nosotros la doctora Ángela Díaz de Jesús, quien es la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, establecida en Puerto Rico hace más de 50 años con la misión de reducir la enfermedad renal en la isla a través de la promoción, protección y prevención. Hoy, el Consejo Renal de Puerto Rico es la voz de la comunidad renal en la isla. La doctora Díaz ha sido presentadora invitada en múltiples foros nacionales y en foros del sector público, privado y el tercer sector. Bajo su liderazgo, el Consejo Renal de Puerto Rico ha sido premiado por la Coalición Voces como líder en la comunidad renal y por el Departamento de Salud y el presidente de la Cámara de Representantes por los esfuerzos de la organización a favor de la comunidad renal en situaciones de emergencia. Agradecemos también a Brenda Padilla Pérez, quien es dinámica, multifacética, líder, pero más bien comprometida con la sociedad puertorriqueña. En su carrera profesional ha sido consultora y speaker de varias organizaciones sin fines de lucro. Por 12 años fue educadora en diabetes de la Fundación Pediátrica de Diabetes, así como también fue directora interina en 2 términos y trabajó la División de Relaciones con la Comunidad. Fue directora ejecutiva de Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico y actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Gracias a Denise Santos, quien es una exitosa profesional tanto en la empresa privada como en el sector de organizaciones sin fines de lucro. En el mundo de las sin fines de lucro colaboró 8 años con la Fundación Sila María Calderón y 2 años como presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con un bachillerato de Ciencias Políticas y Psicología y varios programas de desarrollo empresarial de las universidades de Harvard, MIT y Wharton. Fiel creyente y luchadora por una sociedad donde exista la oportunidad para el desarrollo pleno de todos los individuos. Defensora de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos. Por último, y no menos importante, nuestro moderador de este conversatorio será el licenciado Diego Loinás, fundador de Socians, empresario local y abogado en temas de salud y tecnología. Sin nada más, le damos las gracias a los participantes por ya haberse conectado, a nuestros panelistas y licenciado, le paso a usted ahora los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sacha, y muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes. Creo que acaban de escuchar el trasfondo de estas extraordinarias ejecutivas que tenemos hoy en el panel. Lo que sabemos será un nutrido conversatorio sobre
no solamente el tema de determinantes sociales, pero en el contexto de qué podemos hacer para prevenir condiciones de salud, ¿verdad? Esa correlación que existe entre los aspectos de salud y cómo son impactados por los factores sociales del individuo. Pero si sabemos que esa correlación existe, pues entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir situaciones, no? Así es que hoy vamos a seguir un formato de diálogo, donde básicamente yo le voy a presentar unos planteamientos a las conferenciantes, quienes harán su exposición, y las otras tendrán una oportunidad de reaccionar. Así es que les voy a pedir que hagan sus preguntas, las anoten en el chat, están bienvenidos a hacerlo. Las vamos a atender al final del diálogo, así que los exhortamos a que puedan hacer sus preguntas, porque así es como hacemos el uso efectivo del tiempo de ustedes. Así que sin más preámbulo, me gustaría comenzar con Denis Santos. Nuevamente, buenas tardes. El Banco de Alimentos y los otros roles que usted ha tenido juegan un papel sumamente importante, ¿verdad? Sabemos que cuando miramos al ser humano, todo centrado en el ser humano, vemos al ser humano y la importancia que es alimentarse, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos con retos sociales, ya sea por una catástrofe, en una situación tal vez más agravada como una pandemia, hay un deterioro en la capacidad del individuo y la capacidad de la población en poderse alimentar, ¿verdad? Ahora en la pandemia vemos como la pérdida de empleo se presta a la pérdida de techo, por ejemplo, se presta para empezar a recortar en asuntos que van al bienestar del individuo, incluyendo aquellas personas que tienen problemas de acceso a alimentación. Así que, ¿cuál es su visión desde la perspectiva preventiva, ¿no? De poder establecer las estructuras correctas para poder mitigar ese tipo de situación cuando nos enfrentamos a ella? O sea que más allá del safety net, porque el safety net es muy importante, pero ¿qué podemos hacer proactivamente para poder atender estos retos ante una pandemia en el contexto especialmente de nutrición y alimentación? Muy buenas tardes a todos. Me toca a mí hablar un poco sobre la alimentación y el acceso a los alimentos en momentos de crisis. Pero antes me gustaría comenzar a hablarles un poquito del Banco de Alimentos y cómo nosotros operamos. El Banco de Alimentos es una organización privada sin fines de lucro que opera a través de 162 agencias. El Banco de Alimentos recibe los alimentos gracias a la generosidad de la industria de alimentos, los supermercados, los distribuidores, los mayoristas, los manufactureros, los Walmart, los Costco, los Supermax, etcétera. Todos los supermercados y toda la industria cooperan con el Banco de Alimentos y nos entregan alimentos. El Banco de Alimentos los acondiciona, los reempaca, los limpia y se asegura de que estos alimentos lleguen a través de las 162 agencias que tenemos a los diferentes rincones de la isla. El Banco de Alimentos tiene dos propósitos importantes. El número uno, como les expliqué, pues obviamente hacer llegar alimentos a todas las personas que lo necesitan a través de la isla. En Puerto Rico, aunque mucha gente no lo cree, casi el 50% de la población vive en pobreza y ha experimentado inseguridad alimentaria. Casi 394,000 niños y niñas viven en pobreza o están cerca de llegar a vivir dentro de ella. Estamos hablando de básicamente que 6 de cada 10 niños están en un nivel precario en términos de su acceso al alimento. Si hablamos de la prevalencia de la inseguridad alimentaria, es alrededor de un 29.4% en hombres y un 36.8% en el caso de las mujeres. Overall es alrededor de un 33%, o sea que una tercera parte de la población de Puerto Rico sufre de inseguridad alimentaria. Así que
es muy importante asegurarnos de que hay alimentos y del acceso a esos alimentos por todas las poblaciones que lo necesitan. El segundo objetivo importante del Banco de Alimentos es evitar que muchos alimentos que están en perfectas condiciones terminen en los vertederos. Y verdaderamente es muy triste cuando vemos la cantidad de alimentos que básicamente son tirados a la basura porque no tenemos los accesos para hacer llegar estos alimentos a las poblaciones que los necesitan. Así que el Banco de Alimentos distribuye los alimentos y evita que estos terminen en los vertederos, asegurándose que llegan a las poblaciones marginadas de la isla. Básicamente, esa es la operación del Banco de Alimentos. Es un gran almacén, nosotros le llamamos la Alacena de Puerto Rico, estamos localizados en Carolina. A la pregunta de si en Puerto Rico existen los inventarios disponibles y adecuados para alimentar a la población en momentos de una crisis, de una pandemia, si nos vamos a la contestación sencilla, pues creo que sí. Puerto Rico, la industria de alimentos puede asegurar que tiene abastos adecuados para día a día. Pero tenemos que pensar que Puerto Rico es una isla, así es que tenemos una serie de circunstancias que nos exponen a sufrir de problemas en obtener los alimentos que necesitamos dentro de un corto tiempo. Por ejemplo, en Puerto Rico, para poder reemplazar los alimentos, lo que necesitamos alrededor de una semana o más. O sea que cualquier situación como ahora lo estamos viviendo, una pandemia que afecte a los puertos en el área este de Estados Unidos, eso puede afectar el movimiento de alimentos a la isla. Acuérdense que casi el 85% de los alimentos que consumimos vienen de fuera de Puerto Rico. No sé si ustedes recuerdan, pero en octubre del 2015 sufrimos el hundimiento del barco El Faro. Y este barco era una barcaza que venía con alimentos para Puerto Rico. Estuvimos casi 10 días donde las góndolas de los supermercados estaban vacíos porque muchos de estos alimentos terminaron en el fondo del mar. Así que cualquier situación poco usual, cualquier imprevisto, tanto en Estados Unidos como cualquier emergencia que pueda suceder en Puerto Rico, ya ha sucedido, como los huracanes que presenten como obstáculo la entrada a los puertos en Puerto Rico, pues esto nos va a afectar en términos de poder reemplazar los inventarios que en estos momentos la industria de alimentos tiene. Otra cosa que incide sobre la accesibilidad a los alimentos es el arbitrio sobre los inventarios. Ha habido muchas discusiones sobre este arbitrio, pero este arbitrio lo que hace es que le incrementa el costo de operación a la industria de alimentos. Por lo tanto, ellos mantienen sus inventarios en los niveles mínimos, de manera que cualquier situación que pudiera surgir en Puerto Rico afectaría de manera importante la disponibilidad de estos alimentos para su distribución. Eso es en términos de la accesibilidad a los alimentos. Pero a mí me preocupan quizás unos factores un poquito diferentes. Y es básicamente el costo y la proximidad a estos alimentos, a los alimentos. Por el hecho de que tenemos una cantidad tan grande, una población tan grande de personas en pobreza, estas personas tienen muy pocos recursos para comprar sus alimentos. Y tenemos que considerar que hoy en día hay muchas necesidades que estas personas tienen que cubrir para poder vivir de manera, una vida plena. Tienen que pagar la luz, tienen que pagar agua, el servicio celular se ha convertido en una necesidad y todo esto va mermando los pocos ingresos que tienen estas personas, dejándolas con una cantidad muy pequeña para poder comprar alimentos. También tenemos que entender que el costo de los alimentos en Puerto Rico son sumamente altos.
Aquellas personas que han tenido la oportunidad de viajar y ir a un supermercado en Estados Unidos se pueden dar cuenta que muchos de los alimentos que nosotros compramos en Puerto Rico son 2 y 3 veces más caros que los alimentos que se compran, que el precio de los alimentos comprados fuera de la isla. Obviamente, el acarreo y los costos de mantener esos inventarios pues hacen que el precio de los alimentos sea mucho más alto. Y esto limita de manera importante el acceso de personas con unos ingresos bajos a los alimentos. También tenemos que considerar la dificultad en la transportación que hay en Puerto Rico. Hay muchas personas enfermas, muchas personas con discapacidad, muchas personas que no tienen vehículos y ven lo difícil que se hace para ellos llegarse a los centros de distribución de alimentos. Vemos diariamente en las noticias a estas personas que están enfermos, envejecientes, que tienen muy poca movilidad y como cada día se hace más difícil estas personas llegar y poder ir a los supermercados y comprar alimentos. Así que tenemos que mirar toda esta problemática y desarrollar un mapa comunitario, un mapa municipal, donde se establezcan las poblaciones con inseguridad alimentaria, de forma que se pueda desarrollar una estrategia nacional de alimentación para poder asegurar el acceso a los alimentos de las comunidades desventajadas. Tenemos que identificar las entidades que proveen los recursos de alimentos, los centros de distribución, las cooperativas, los comedores y las cafeterías comunitarias y hacer un mapping donde se unan, se entrelacen las poblaciones necesitadas con los lugares que están proveyendo estos alimentos. También tenemos que pensar en promover el crecimiento sustentable de la agricultura en las áreas tanto rurales, en vivo, en las áreas rurales como urbanas. Y dentro de el fomentar la agricultura, tenemos que también crear un programa de nutrición para que todo el mundo entienda lo importante de una buena nutrición, porque una buena nutrición no solo desarrolla en pleno al individuo, sino que lo protege de muchas enfermedades crónicas. Así que si vemos lo que se cosecha en Puerto Rico, nosotros podemos cumplir con todas las diferentes categorías de alimentos que forman el plato básico de alimentación y todos ellos pueden ser cosechados en Puerto Rico y muchos de ellos en huertos caseros que se pueden habilitar en áreas muy pequeñas. Así es que el fomentar la agricultura a gran y a pequeña escala es otra cosa que tenemos que hacer para poder asegurar la sustentabilidad a nivel de administración. De acuerdo. Tenemos que asegurar, a nivel ya de gobierno, que las ayudas locales y federales llegan a los que lo necesitan con un sentido de urgencia. En estos momentos, especialmente ahora que estamos viviendo esta pandemia, que hay tantos y tantos desempleados, las poblaciones, la cantidad de personas que en estos momentos no tienen trabajo, que han pasado 3, 4, 5 meses sin ingresos, es importante que las ayudas le lleguen lo antes posible para que estas personas puedan comprar sus alimentos y poder hacerle frente a esta situación que estamos enfrentando todos, pero personas con escasos recursos se le hace extremadamente más difícil. El programa del PAN también tiene que ampliar en términos de cobertura y en términos de los fondos disponibles. No sé si ustedes saben, pero a diferencia de los estados, en Puerto Rico el programa del PAN llega a través del Departamento de la Familia, pero en un bloque, o sea, es una cantidad fija. En los estados, como es parte de la población de cada uno de esos estados,
Las cantidades van variando dependiendo de la necesidad, de las crisis, diferentes situaciones. Cuando hay situaciones de emergencia, la cantidad del porciento del PAN en cada una de estas poblaciones incrementan. En Puerto Rico eso no sucede. El PAN es una cantidad fija que viene año tras año, no es impactado por el costo de vida, no es impactado por la situación que está viviendo la isla de Puerto Rico. Y ese programa, de la forma en que está estructurado, debería de cambiarse para que la cantidad que recibimos del PAN varíe dependiendo de las necesidades de la población. También el Departamento de Educación tiene que identificar maneras creativas de hacer llegar los alimentos a niños que anteriormente disfrutaban de sus comedores escolares, y para muchos de estos niños la comida del comedor escolar era la única comida caliente que recibían al día. Sobre 120,000 niños en Puerto Rico en estos momentos no están recibiendo una alimentación completa. Así que es importante que el Departamento de Educación, que tiene los fondos para desarrollar el programa de los comedores escolares, identifique maneras creativas de hacer llegar esos alimentos a estos niños que tanto lo necesitan. Tenemos que también promover el trabajo. Tenemos una economía extremadamente débil que continúa sufriendo de la pandemia y el desempleo continúa creciendo y va a continuar creciendo cada vez que estas medidas de cierre del comercio y cierre de servicios se van implementando. Se estima que alrededor de 244,000 personas pueden estar en las líneas de desempleo si no se mira la situación de manera holística y se toman medidas para asegurar que que podemos atender a estas poblaciones en necesidad de manera rápida e inmediata. Denise, tengo que darle las gracias porque en esos pocos minutos usted nos ha dado, a la verdad, que una disertación del problema, el problema de alimentos en Puerto Rico. Y yo tengo apuntado aquí en mi libreta más o menos como 17 puntos que a mí me encantaría hacerle preguntas de cada uno. Pero pues este no es este conversatorio. Pregunto, ¿Brenda me está escuchando? No sé si Brenda... No. Pues entonces, me gustaría presentarle esta pregunta o escuchar la reacción de Ángela, de la doctora Díaz. Entre tantos puntos, ¿no?, que habló Denise, todos tan valiosos, como dije, está el tema de la prevalencia de inseguridad alimentaria, ¿no? Y entonces eso a su vez tiene causa y efecto. Desde la perspectiva de ese paciente renal, ¿no?, que ya ha pasado varias etapas de enfermedad crónica y está enfrentando una situación muy difícil, ¿no? ¿Qué correlación usted ve? Y la pregunta tiene dos partes. ¿Qué correlación usted puede ver sobre esos niveles de prevalencia versus los niveles de prevalencia que se están viendo en el espacio de fallo renal? Y cómo la prevención juega un papel entre ustedes. Mira, tengo que comenzar por decir obviamente que la relación de la nutrición en términos generales es importantísimo en la prevención primaria, ¿verdad?, de enfermedades. Juega un papel vital. Hablamos de 2 puntos siempre, que uno es una sana alimentación, una buena alimentación y la práctica de actividad física para prevenir enfermedades. Así que de salida, el tema de alimentación es vital para nosotros poder hablar de prevención a nivel primario. Segundo, yo quisiera hacer una reacción a todos los puntos que ella dijo, porque estoy totalmente de acuerdo en cada uno de los planteamientos que hizo. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que a veces, como está conformado el sistema o por la impresión que se da en los medios y cómo se comunica,
no queremos ver o no podemos ver los niveles de pobreza que existen en el país y cómo esos niveles de pobreza afectan el que las personas puedan tener una sana alimentación para prevenir enfermedades, ¿verdad? Empezando por ahí. Si eso de prevención es tan importante, imagínense cuando ya tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad como puede ser la diabetes, o cuando ya estamos en un nivel de que ese diabético también ha desarrollado una enfermedad renal. Así que todo esto va complicándose y a la misma vez va encareciendo esa alimentación de cada paciente. Así que para mí lo que es el punto de los niveles de pobreza y la urgencia con que se trabajan las emergencias y ese acceso a los alimentos es vital. Pero eso tiene que estar acompañado de que las personas cuando lleven alimentos también tengan la conciencia de que existe una población vulnerable que siguen unas dietas especiales, ¿verdad? Que no pueden comer todos los alimentos porque, ¿verdad? Podría ser en contra de la salud del paciente. Así que así de vital, así de fundamental es el tema de la alimentación en tiempos normales, pero que aumenta cuando estamos en tiempos de emergencia. Ángela, le pregunto, bueno, a todos les informo que voy a hacer un punto de orden aquí. Brenda tuvo inconveniente de internet, está tratando de regresar, así que voy a cambiar un poco el orden. Y entonces le pregunto, doctora Díaz, nos gustaría que nos hable, y es que fue un pie forzado mi pregunta, ¿verdad? Y yo creo que como embocadura a su orientación, desde la perspectiva, ¿no? Acá de la enfermedad renal, ya nos habló un poco de alimentación. ¿Qué otras iniciativas ustedes están llevando a cabo o usted cree que tal vez como país no estamos llevando a cabo y tenemos que hacer en términos de, uno, educar mejor a la población, ¿no? Y para prevenir, ¿no? Para tratar de mitigar. Y segundo, en ese mismo ambiente de educación para prevenir, ¿qué lazos, qué colaboraciones usted entiende que de las que existen hay que reforzarlas o de las que no existen tenemos que entablarlas? Mira, aquí para nosotros desde el Consejo Renal de Puerto Rico, siempre tratamos de hablar desde lo más básico. Y cuando digo hablar desde lo más básico, me refiero a que todos deberíamos tener un mismo entendimiento sobre lo que es la salud, las cosas que afectan la salud, ¿verdad? Y hablar de los servicios de salud en los mismos términos. Pero es bien difícil porque tal vez la educación y la cultura de en nuestro pueblo no está orientado hacia el tema de la salud en términos generales, ¿verdad? Así que empezando por ahí es complicado. Cuando hablamos de salud tenemos que hablar de ausencia de enfermedades, tenemos que hablar de un bienestar o un estado de bienestar integral que sea la salud física, la salud emocional y la salud social, ¿verdad? Donde también se hable de que la salud es un derecho como tal. Teniendo esos 3 puntos de vista como partida, a mí me parece que podríamos entonces hablar de los factores que afectan ese estado de bienestar. Y esos factores a veces nosotros los podemos dividir como en 4 grandes grupos. Los grupos, por ejemplo, de la biología humana, que no lo podemos controlar, el aspecto del sexo, el aspecto de la genética, lo que traemos cada uno cuando ya nacemos, ¿verdad?
en la edad. Esos son aspectos que no podemos controlar, pero que los tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de salud. Tenemos que hablar de ambiente, que es donde nace, crece, vive, se desarrolla el individuo, ¿verdad? Y cómo todo eso que lo rodea le afecta lo que es la salud. Y tenemos que hablar también de lo que es el estilo de vida. Y ahí entra la parte de la alimentación, ahí entra también lo que es actividades físicas, entra lo que es la higiene, de lo que tanto hemos estado hablando en este tiempo, que a veces yo veo las educaciones y yo digo, es que me parece que estoy escuchando lo que debimos haber aprendido de que estábamos en grados primarios o desde antes en nuestros hogares, ¿verdad? Porque esto del lavado de manos, esto del uso de mascarillas y todo para evitar enfermarse, pues son cosas básicas, esenciales, más sin embargo, lo estamos aprendiendo ahora con una pandemia. Es como decir, pero si la educación de salud se hace desde nuestros niños y desde la base, ¿verdad? Desde que somos pequeños, tal vez tuviéramos mayor conciencia sobre los aspectos que afectan la salud. Y hay un cuarto área de esos factores, que es cómo se organizan todos estos servicios para el cuidado de la salud. Y ahí es que hablamos de acceso, hablamos de la utilización de los servicios y hablamos de calidad, ¿verdad? Así que cuando en este momento estamos viendo todo esto de lo que está pasando y cuando hay emergencias, nos damos cuenta que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de vida, en todo, hablando de educación y todo, está tan y tan fracturado que entonces para los pacientes y para los que tienen, o nosotros llamamos poblaciones vulnerables o con necesidades especiales, pues se les hace tan difícil el alcanzar, poder tener los servicios o los productos que necesitan para atender ese vacío o esa necesidad que surgió. Y eso es bien importante. Cuando hablamos de acceso, mucha gente, el concepto también lo limita. Y por tanto, las educaciones a veces son tan dirigidas a unas cosas con los pacientes y con las poblaciones que pues se quedan como que a medias. Para mí tendríamos que empezar por definir todos y utilizar los mismos definición de los conceptos y llegar a un entendido para poder educar en la misma línea y que el paciente o los individuos conozcan su derecho de salud y su derecho al acceso a los servicios de salud. Y cuando hablo de acceso, por ejemplo, quiero hablar de algunos puntos como son la relación de oferta-demanda. Muchos lo dejan en ese punto, pero cuando tú lo dejas en ese punto, entonces se concentra en el aspecto económico de los servicios de salud. Hay otros que te hablan del producto y los servicios, la disponibilidad, pero también el uso como tal. Y también eso lo limita. Cuando hablamos también de acceso, algunos lo limitan al espacio geográfico. El acceso a los servicios tiene que verlo en el aspecto amplio. Y yo lo veo de una forma o lo defino con la palabra proceso. Un proceso que inicia desde que tú ves la necesidad de un individuo, el deseo de atención que pueda tener ese individuo, pero a la misma vez la búsqueda de esa atención a llenar esa necesidad que tiene, el inicio de tener ese servicio como tal y la constancia o continuación de ese servicio. Así que esas son las etapas en las que se ve relacionado lo que hablamos de acceso a servicios. Y a eso le sumamos las dimensiones, ¿verdad? Esas dimensiones que yo llamo integradas, equitativas y de calidad. Y hacia eso es que nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes que sepan que el acceso a servicio empieza con su necesidad, pero va completo hasta que alcanza lo que necesita, pero de una forma integrada, equitativa y de calidad. En la medida que no nos pongamos todos de acuerdo en esto,
las educaciones que desarrollemos a nuestros pacientes van a estar también bien limitadas y tal vez un enfoque bien particular pues tú necesitas un cardiólogo, pues te le voy a explicar el proceso para llegar hasta un cardiólogo. Pero no, el paciente, por ejemplo, de nosotros es tan complicado que una herramienta bien útil para que el paciente pueda entender todo lo que él necesita es cuando le hacemos el mapa o lo que nosotros hemos llamado los patient maps, ¿verdad? Que define un paciente renal todos los servicios que va a necesitar y que muestra esos caminos y las cosas que pueden estar ahí como barreras para que él llegue a ese servicio. Así que el aspecto de educación de nosotros es un camino bien largo que tenemos por delante, porque primero yo creo que como comunidad salubrista tenemos que ponernos de acuerdo en unos términos y hablar el mismo idioma para que nuestros pacientes no se confundan entre lo que dice uno, dice otro, ¿verdad? Porque es difícil. Y ellos van a escuchar a todo el mundo. Aquí en Puerto Rico las personas somos bien confiadas también, es un aspecto cultural. Y aceptamos por bueno todo lo que nos dicen. Y no cuestionamos, ¿verdad? Así que a la misma vez cuando hablamos de acceso, es bien importante que el paciente entienda la parte de integral, equidad y de calidad, porque ahí es que se desarrolla lo que nosotros decimos las barreras o las oportunidades, esos factores que pueden convertirse en factores de protección o factores que pueden ser de riesgo para su salud. Y eso también lo definimos en 3 puntos: tiempo, espacio y dinero. Y estamos hablando el mismo idioma que habla Denise cuando estaba hablando de seguridad alimentaria, ¿verdad? Es necesario que el paciente tenga el servicio que necesita a tiempo, porque si yo necesito diálisis no es en un año, ¿verdad? La diálisis es un proceso continuo, correcto, tiene que estar accesible. Estamos hablando de espacio. ¿Cómo es posible que esté un año viajando o utilizando una avioneta para poder llegar a mi servicio, que nos pasó durante María, ¿verdad? Con los pacientes de Vieques, que teníamos que volarlos diariamente para que vinieran a su servicio. Así que el espacio geográfico es importante que se dé en toda la isla y no el acceso sea igual para todo el mundo. Y la parte de dinero. Cuando se habla de salud en Puerto Rico no se puede convertir los servicios en un privilegio para aquellos que económicamente puedan pagarlo. ¿Okay? Así que todo esto creo que son puntos que como sector salubrista, sector que trabaja a nivel comunitario, tendríamos que buscar formas de ponernos de acuerdo para educar en la misma dirección a nuestra población. En términos de alianzas, estrategias que estemos utilizando, pues Denise mencionó algo sumamente interesante que nosotros también desde el aspecto renal lo hemos estado trabajando, es el desarrollo de un mapa, ¿verdad? Para identificar comunidades vulnerables y los lugares que les proveen alimentos. Pues obviamente nosotros trabajamos desde un punto mayor, dónde están las poblaciones vulnerables, pero dónde están los puntos de alimentos, dónde están los servicios de diálisis, dónde están los servicios donde pueden recibir lo que ellos necesitan como tal, dónde están los refugios, dónde están, o sea que ese mapa debería tener varias capas para poder atender lo que cada población vulnerable tiene como necesidad. En el campo renal, nosotros tenemos una población que podemos dividir en 3, los que están en estadios tempranos, los que están en diálisis y los que están trasplantados. Y para todos las necesidades son diferentes como tal. Así que en términos también, a mí me parece que lo del mapa es algo que hasta lo podemos trabajar como sector, porque para nosotros es bien importante ese punto, ¿verdad? Así que en esta conversación ya hay ahí una iniciativa que podría ser
algo que nos mueva en adelante. Sí. También creo firmemente en la importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológico. Desde antes de la pandemia, ¿ok? Siempre he sido una creyente de que es importante tener un mecanismo de poder identificar dónde está la población, pero más allá el perfil de la población que atendemos con las diferentes condiciones de salud, que nos deje saber cuáles son las necesidades de ellos. Por ejemplo, de las pacientes renales, una pregunta básica que nosotros tenemos en nuestro registro, que es voluntario, es prácticamente, ¿eres amputado? ¿Cuál parte del cuerpo? ¿Doblemente amputado, amputado de los dedos, de las piernas, de verdad? Esa pregunta es esencial porque me deja saber a mí si voy a necesitar asistencia de movilidad para esos pacientes cuando los vaya a buscar en una emergencia. Así que el sistema epidemiológico, el sistema de vigilancia es vital. Para mí es una de las cosas que yo creo que esta pandemia nos está dejando saber cuán importante es contar con un sistema de vigilancia activo, un sistema de vigilancia robusto como tal. Estoy seguro que Lilian nos va a contribuir en esa dirección. Doctora, a la verdad que usted ha hecho un análisis tan puntual del reto de educación, de la importancia de la prevención y la educación, en qué punto, cómo llevarla a cabo. La verdad que es encomiable, la felicito. Quiero entonces pedirle a Lilian su reacción a los apuntes de la doctora Díaz en ese, porque es un prisma totalmente distinto. El suyo es un prisma totalmente distinto, pero específicamente en esos retos que tal vez usted ha enfrentado en su carrera sobre cómo llevar el mensaje, ¿verdad? Porque Ángela fue tan puntual describiendo de cómo es que debemos llevar el mensaje. ¿Cómo usted ve que podemos ser más efectivos en mejor educar a nuestro pueblo sobre los impactos de no llevar a cabo prevención de salud o social? Fíjate, Diego, le quisiera reaccionar antes de lo de Ángela, a algo de lo que dijo Denise, y es que nosotros no aprendemos las lecciones. No aprendemos las lecciones como país. ¿Por qué? Porque si ya vivimos bajo María, que el exceso del tax del inventario es un reto para nosotros tener mejor inventario, sobre todo en una temporada de emergencia que sabemos que después de julio, ¿verdad? Con el cambio climatológico, etcétera, etcétera, Puerto Rico cada vez está más expuesto a emergencias como terremotos. Bueno, terremotos es algo nuevo, pero huracanes o cosas que pudieran afectarnos. Así que yo creo que algo que no aprendemos es que luego de cada crisis no nos sentamos como país a analizar cuál fue el proceso de aprendizaje y cuáles son las leyes que tenemos que modificar para que estén listas y aprestas para una próxima reacción. Yo sé que se ha debatido mucho sobre el tax sobre los alimentos, pero no he escuchado decir, ¿sabes qué? En el plan de emergencia de Puerto Rico, automáticamente se establezca o se apruebe un plan de emergencia, ese tax tiene que quedar congelado. Así que hay cosas que se pueden hacer desde la política pública hasta la revisión de nuestros planes como país. Entonces, añadiéndole a eso, pues no nos sentamos los componentes que estamos realmente con el oído puesto en la calle, como son los líderes comunitarios, como son las organizaciones sin fines de lucro, que al final, después de María, ¿verdad? Que es el proceso más cercano, porque tengo que reconocer que para la pandemia estamos reaccionando, pero estamos siendo mucho más cautelosos porque estamos aprendiendo de algo completamente nuevo para el mundo, no solamente para nosotros, para el mundo. Así que yo creo que es importante que nos quedemos reflexionando sobre cómo nosotros vamos, cada vez que tengamos una emergencia, sentemos las partes, escuchemos y primero definamos, como dice Ángela,
cómo podemos hablar el mismo idioma, para empezar. Segundo, ¿cuáles proyectos de política pública son prioridad? Porque según escucho a Denise decir que todavía eso no se ha atendido, también sé que Ángela ha tratado de que su registro sea mandatorio, porque ella necesita saber dónde está cada paciente renal en Puerto Rico y sigue siendo un registro voluntario. Así que yo creo que la pandemia que nosotros hemos tenido que vivir en estos últimos 5 años nos enseñan que los datos y el saber, ¿verdad? Saber dónde podemos encontrar a las personas o una mesa. Porque cuando el sector privado trata de sentarse a colaborar o ayudar, nos limitan y nos dicen, no, porque eso lo está manejando aquí el gobierno. No, es que no sabes que todos vivimos en un mismo país, Así que yo creo que hay que sentar al gobierno, al sector privado, al sector de las organizaciones sin fines de lucro, que al final somos el enlace entre ese gobierno y ese sector privado. Y hace ese cojín entre medio. Y cuando hablo de organizaciones sin fines de lucro, no estoy dejando fuera los grupos comunitarios, ni a los líderes comunitarios. Al contrario, a mí me encantaría ver ese líder comunitario aprender a trabajar hasta un proyecto de política pública y saber que él puede redactar una petición ante la legislatura y decir, yo quiero que se legisle sobre esto. Tenemos esa capacidad como país y tenemos que aprender y a que podamos cambiar la política pública basado en lo que aprendemos, ya sea en el caso de alimentos o ya sea con los pacientes renales o ya sea con los pacientes diabéticos. Y comparto, ¿verdad? Para cerrar, comparto con Ángela que aquí el tener un mapa claro con todo lo que son los puntos importantes donde están los pacientes renales, los pacientes diabéticos, los bancos de alimentos, las farmacias, los sistemas que se necesitan, tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos la voluntad de que todo el mundo quiera ser parte de eso. Gracias por esos comentarios, Lilian. Y estoy seguro que todo el mundo quiere escuchar el contexto de vacunación, ¿no? Pero yo, para que no perder el hilo, te voy a poner en pausa y regreso a ti en breve. Quiero ahora dirigir unas preguntas a donde Brenda. No sin antes decirle que en la conversación de hoy hasta ahora, pues ustedes sin querer han validado uno de los móviles que llevó a la fundación a crear Associates, precisamente porque, como dijo Denise, hay que tener un sentido de urgencia por poder llevarle a la asistencia de manera oportuna a esa persona que tiene la necesidad. Eso fue la razón que llevó a crearlo y utilizamos herramientas, por ejemplo, como mapas, para precisamente ver dónde están los desiertos, dónde está la abundancia y poder hacer correlaciones. Pero es que no me podía quedar callado porque me siento halagadísimo con estos comentarios. Pero Brenda, hoy, hasta ahora, ya hemos escuchado la importancia del ángulo alimentario y hemos visto el polo de qué es lo que pasa cuando no tenemos buena alimentación y no hemos seguido como pacientes, no hemos escuchado los llamados hacia la prevención y caemos en un escenario, un cuadro complejísimo, como dijo la doctora Díaz, que es el paciente con enfermedad renal. Como que en el medio tenemos esos dos polos, en el medio es un viaje, ¿no? Eso no sucede de la noche a la mañana. Y los pacientes, pues, embargados por enfermedades crónicas, tales como la diabetes, pues ciertamente presentan unas oportunidades para poderlos ayudar, ¿no? Porque hoy en el contexto de prevención y sabemos que diabetes en particular, que yo sé que es su expertise,
Es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, la séptima en los Estados Unidos. Pero a mí esa estadística siempre me ha abierto los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros evidentemente, y Denise hizo una excelente exposición, nosotros tenemos una situación alimentaria que obviamente es conducente a una tasa más alta de diabetes, comparado con nuestro, de donde vienen nuestros alimentos, que es los Estados Unidos, básicamente. O sea que por favor, abúndenos, enriquezca la conversación en el contexto de enfermedades crónicas, obviamente diabetes, en ese espacio que tiene que ver con prevención, ya sea por el lado de la salud o en el contexto social, de los factores sociales que inciden sobre la salud. Pues buenas tardes a todos. Definitivamente escuchar a Denise va sumamente atado a lo que nosotros trabajamos como educadores y comunicadores en salud, y obviamente escuchar a Lili y a Ángela también, porque aparte de toda la experiencia que tienen en política pública, y tengo que decir que estoy de acuerdo en todo lo que dijeron, pero por factor tiempo, pues sabemos que tenemos que ser precisos. Denise compartió unos aspectos bien importantes, y yo siempre digo, y creo que lo comenté con Lili en algún momento en todas nuestras reuniones que hacemos, yo creo que todo lo que tiene que ver con prevención primaria, más que nada, es un esfuerzo de país. Así que no vale de nada de yo como educadora en salud o nosotros como entidades sin fines de lucro que vamos dirigidos a llevar un mensaje correcto de salud a nuestras comunidades y a trabajar prevención primaria, porque aunque la Asociación Puertorriqueña de Diabetes trabaja el manejo correcto de la condición, sin duda alguna el aspecto nutricional para nosotros es sumamente importante, porque podemos evitar un grupo grande de personas que pudieran ser diagnosticados con la condición. Así que digo que es un esfuerzo de país porque de nada vale que, por ejemplo, tengamos el mapa, nosotros busquemos nuestras nutricionistas para diseñar esos planes de alimentación. Si, por ejemplo, los supermercados o los restaurantes tienen comida que no es saludable, por ejemplo, los supermercados, vamos a hablar, tienen comida que no es saludable, sumamente económica. Obviamente, mirando también esos determinantes sociales, ¿qué va a escoger una persona? Porque tiene que mirar el bolsillo, tiene que mirar con cuánto cuenta en su cuenta, si es que tiene, ¿verdad? Porque nosotros hemos encontrado personas que realmente sin trabajo y sin ciertas ayudas, pues no pueden comprar los alimentos saludables. Así que, y podemos hablar de esto muchas horas, pero siempre he pensado que nosotros nos hemos esforzado a través del tiempo por más de 30 años, en el caso de la asociación, y nosotros como salubristas por más de 20, 30 años también tratando de llevar un mensaje a nuestra gente, pero si la gente cuando sale a comprar o en sus ámbitos laborales o en sus ámbitos también del hogar, lo que encuentran son alternativas que no son saludables, pues obviamente no les va, definitivamente no les va a importar el que tienen que tener esos alimentos o encontrar e identificar esa alimentación saludable para poder evitar diferentes condiciones crónicas de salud. Nos va a ayudar a evitar muchas condiciones crónicas de salud, como lo son la presión arterial, enfermedades de corazón, diabetes renal, etc. Dicho esto, pues definitivamente nosotros tenemos que seguir para garantizarle, ¿verdad?, a nuestra gente el que puedan recibir la información y los servicios de salud que sean apropiados para que puedan manejar sus condiciones o evitar. Pues tenemos que, como dije, y lo que dijo también Ángela, para mí es bien importante, ese mensaje, esa comunicación en salud, todos tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que definitivamente identificar, basado también en esas necesidades de las personas y en el tema que estamos abordando en el día de hoy, los determinantes sociales. Tampoco vale de nada que hagamos muchísimas cosas si nosotros no estamos conscientes de cómo esas personas van a recibir la información, de cómo esas personas van a llegar, o si pueden o no pueden llegar a buscar esos servicios de salud. También cómo nosotros a través de la información y de todos nuestros esfuerzos hacemos que esa persona tenga un compromiso con su salud, porque va más allá
allá de todos los esfuerzos que nosotros hagamos. La persona inicialmente tiene que trabajar y tiene que comprender que dentro de todos estos esfuerzos, él es responsable y es el protagonista. Por eso es que y creo que también yo tuve un problema con la conexión y entré cuando ya Ángela estaba hablando, pero Ángela estaba hablando de la educación, que realmente yo soy educadora y comunicadora en salud. Para mí también la educación es vital, es principal. Nosotros tenemos que abordar más el tema de cómo nosotros llevamos el mensaje, de cuáles son todas las estrategias educativas que nosotros le llevamos a las personas o utilizamos para, ¿verdad?, el diseño y la presentación de todas nuestras actividades y proyectos educativos para que las personas tomen acción, internalicen esa información y en su momento la conviertan en una acción de salud de beneficio para ellos. Así que va muchísimo más allá de nosotros hablar. Nosotros obviamente lo hacemos con mucho cariño, somos muy pasionales en lo que hacemos, pero como muy bien dijo Lilian, y eso es algo que también lo trabajamos mucho en Voces, y para mí Lilian y Ángela son unos pilares en todo lo que tiene que ver con la política pública en el país, y tenemos muchísimo que agradecerle y que aprender de ellas. Y no lo digo porque estén aquí, ya saben que yo pues las admiro y las respeto mucho en cuanto a eso, porque creo que nosotros como salubristas, el legado que le dejamos a nuestra gente es trabajar los proyectos de política pública. Más allá de, aparte de que también tengo que destacar, hacer una conferencia, dar un taller no es educar. La educación es un proceso formal, es un proceso serio que conlleva muchísimas cosas. Así que para eso tenemos que trabajar los proyectos de política pública, para dejarle un legado a nuestra gente y que de alguna manera, ¿verdad?, se respete y se valide esos esfuerzos que nosotros hemos trabajado a través del tiempo. Voy a regresar a donde usted, Brenda. Pero quiero, Denise, Brenda nos habló de la responsabilidad del individuo, ¿verdad? Y creo que incluso Lilian lo tocó, Ángela lo tocó y usted lo tocó. ¿Cómo, conociendo al puertorriqueño y puertorriqueña como los conocemos, qué tenemos que hacer distinto para realmente poder impactar a estas personas que quieren ayuda cuando ya tal vez es muy tarde? ¿Verdad? Hemos hablado de dos conferencias antes sobre el método de educación, pero a nivel ya un poco más grande, ¿qué tenemos que hacer entre nosotros para ser más efectivos con esa persona? Bueno, yo voy a hablar un poquito de vivencias que hemos tenido, y yo creo que el ser humano aprende, como dice, aprende andando. Y el Banco de Alimentos comenzó un plan piloto de 5 meses, fue un plan bastante muy interesante. Lo llevamos a cabo, y hablando de alianza, en una alianza con la Asociación de Hospitales, Abbott Nutrition, MCS y el Banco de Alimentos. Y el programa era validar cuánto la alimentación impactaba los porcientos de admisiones de pacientes a los hospitales por situaciones crónicas. Uno de los problemas que estaban experimentando los hospitales era un alto número de admisiones a los hospitales. Nosotros entendíamos que estas readmisiones en su mayor parte se debían a que los pacientes estaban buscando alimentos y medicamentos, no necesariamente porque su condición requiriera hospitalización. Trabajamos con el Hospital Menonita en Guayama, el Hospital Buen Samaritano en Aguadilla y Manatí Medical Center. Tratamos de identificar unas poblaciones de personas desaventajadas. Y estos pacientes eran personas de 60 años o más que sufrían de algunas condiciones crónicas. Lo primero que hacíamos era que identificábamos cuál de estos pacientes venía con malnutrición y al entrar al hospital. Se hacía un screening por los médicos del hospital, se determinaba que este paciente sufría de malnutrición, se trabajaba la condición médica durante el tiempo que estaba en el hospital, y luego cuando el paciente se le daba de alta,
se le daba alimentos por los próximos 30 días, basado en la dieta recomendada del hospital y obviamente con unos suplementos tanto de Ensure como de Ensure o Glucena, cualquiera fuera el caso. Interesantemente, nuestro plan o nuestro objetivo, el punto de éxito en ese programa era reducir en un 12% las readmisiones a los hospitales basado en una buena alimentación. Interesantemente, el programa duró 5 meses. Las readmisiones se redujeron en un 97.5%. De los 750 pacientes que se trataron durante estos 5 meses en estos 3 hospitales, todos trabajando con poblaciones diferentes, solo uno de ellos regresó por unas particularidades diferentes. Pero lo interesante y lo que nos alegró mucho es que pudimos validar el tema de lo importante que es la alimentación para tratar de minimizar el impacto de las diferentes condiciones en los pacientes. Así que estos pacientes que a través de esos 5 meses se los fue educando o en términos de la nutrición, de cómo llevar su dieta, llevábamos chefs para que enseñarlos a cómo ellos cocinar con los alimentos que recibían. Estos pacientes aprendieron a cómo vivir una vida más saludable a través de básicamente caminar los pasos que fueron instruidos, educados. Ellos participaban en las clases de cocina y eran parte de verdaderamente crear una buena nutrición y un buen plan de alimentación para el resto de sus días. Así que pienso que el poder enseñarle y demostrarle el poder de una buena alimentación en su condición de salud tiene un valor muy, muy particular, muy puntual. Lo podemos hacer. El mensaje es que hay esperanza, hay que establecer planes de trabajo específicos y educar, ¿verdad? Que las personas tomen la rienda, es lo que escucho, Denise, que tomen la rienda sobre sus propios retos, ¿no? Así Tienen que hacerlo. Gracias por ese excelente compartir los resultados de ese piloto. Entonces ahora, sin más preámbulo, quiero dirigir las preguntas a donde Lilian, ¿no? En el caso de Lilian y la organización que dirige, pues es la primera fila de prevención, ¿no? Es cuando pensamos cómo podemos ser más efectivos y lo pensamos de una manera temporal, pues la intervención más temprana me ayuda a prevenir, ¿verdad? Condiciones y situaciones. Y ¿verdad? Eso de que de por sí es cierto en condiciones normales. Y ahora de repente nos enfrentamos con el cuco, el peor escenario, y cómo está afectando las vidas de los 7 billones de personas. Y en el contexto de prevención, háblenos un poco de, no solamente de voces, ¿verdad? Y la obra que están llevando a cabo, sino también de cómo somos oportunos en el tema de vacunación durante una pandemia y qué herramientas, por ejemplo, tenemos a la disposición cuando tenemos que hacer social distancing. La semana pasada, en el conversatorio de la semana pasada, el tema de telemedicina capturó mucho interés. Eso es meramente un ejemplo, pero ¿qué estrategia ustedes tienen en su visión de cómo poder ser efectivos en una pandemia cuando se supone que tengamos distanciamiento? Por favor. Mira, Diego, yo quiero empezar por dejarle saber a todos los que nos están viendo que COVID-19, y lo he dicho miles de veces y lo voy a seguir repitiendo, nos está enseñando lo que es un mundo sin una vacuna. Hoy estamos pidiendo a gritos que aparezca la vacuna, que se apruebe la vacuna, que me la voy a poner, que no me la voy a poner. Sin embargo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios la oportunidad que me está dando en mi vida, ¿verdad? En mi vida profesional, de poder vivir algo que yo lo leía en los libros. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Todos estos años que Voces ha existido, hemos estado hablando de lo que pasaba, de cómo morían los miles de niños de sarampión,
del sarampión alemán, como los niños quedaban ciegos, como con el polio los niños quedaban totalmente tullidos o amputados, como con la meningitis, o sea, cómo podíamos contar una historia de enfermedades que gracias a la vacunación hoy las generaciones y los padres jóvenes no pueden ver, ¿verdad? Yo tengo la dicha de tal vez haber conocido algunas personas adultas que padecieron de polio o que padecieron de enfermedades y yo lo veía como algo atrás. Tuve la oportunidad como mamá de poder vacunar a mis hijos. Y hoy tengo la oportunidad de educar a las futuras generaciones de por qué es tan importante la vacunación. Y entonces COVID-19 nos viene a enseñar cómo, cuando no podemos controlar una enfermedad, que en este momento no sabemos si va a haber finalmente una vacuna, ¿verdad? Se perfila bien positivamente de que sí, pues daña nuestra vida, nos cambia nuestros estilos de vida, nos afecta económicamente, nos afecta emocionalmente, nos afecta en la educación y nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Así que yo creo que COVID nos ha venido a enseñar y nos ha venido a decir cuán importante es esa prevención primaria que tenemos desde el día que naces, que es cuando recibes tu primera vacuna al nacer, y cómo poco a poco, a través de tu desarrollo en la vida, vamos previniendo, de acuerdo a tu edad, diferentes enfermedades. Hasta hoy tenemos 17 enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación. Y la razón, ¿verdad?, de ser de Voces, básicamente fue una inquietud personal que yo tuve cuando mi hija, ¿verdad?, la hija de mi esposo, me dice, yo no sé si ponerle las vacunas a mi nieto, ¿verdad?, que para mí él es mi nieto. Así que eso despertó en mí el interés de averiguar por qué. Y entonces es algo generacional, es algo que tal vez hemos descansado demasiado en la política pública y dejamos de hacer algo que es bien importante, que es la educación, que no es diferente a lo que hemos estado hablando en la pasada media hora. Así que la educación de que por qué vacunamos nos lo está enseñando COVID también. Cuando llegue la vacuna, ojalá no olvidemos 20 años después o 10 años después, como nos pasa con todas las emergencias, donde no aprendimos la gran lección. Si nosotros miramos la pandemia del siglo XVIII, no está pasando nada diferente a lo que pasó en ese momento de la historia, donde hubo que hacer distanciamiento social, donde hubo que ponerse taparnos la cara, sí, donde tuvimos grandes retos, donde hubo que cerrar las economías de los países, donde hubo que hacer todo lo que estamos haciendo. Así que hay un dicho que, ¿verdad?, si los que no aprendemos de nuestra historia, pues entonces estamos destinados a fracasar. Así que yo creo que como país, la vacunación tiene que convertirse en algo que debe ser un proyecto de país. Y en Puerto Rico lo es, voy a ser justa. Y voy a ser justa porque nosotros tenemos de los mejores niveles de vacunación en niños en Puerto Rico. Tenemos uno de los programas de vacunación más robustos que hay, comparándonos con todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Nosotros recibimos más de $90 millones al año en vacunas para vacunar a nuestros niños hasta los 18 años. Nosotros tenemos una ley federal que le garantiza casi al 100% de la población del sector privado que tienen que tener derecho a esa vacuna. Así que cuando nosotros miramos estos 7 años de trabajo, nosotros nos sentimos bien satisfechos del modelo de coalición que hemos utilizado para poder empujar la agenda de manera positiva de la vacunación. Para nosotros, en Voces, la Sociedad Puertorriqueña de Diabetes es críticamente importante para que esté ahí con el paciente diabético, renal, los asmáticos. O sea, nosotros no tomamos decisiones de manera aislada. Aquí hay que trabajar en equipo y por eso ahorita tenemos que sentarnos, tenemos que empezar a trabajar programas de país para que podamos encontrar las mismas decisiones. Así que nosotros tenemos puesta toda nuestra esperanza en que llegue, ¿verdad?, la aprobación de una de las vacunas en el tiempo que tenga que llegar. Pero mientras tanto, tenemos que aprender a vivir con COVID-19. Ya no es cómo controlamos la curva, ya no es cómo vamos a evitar los contagios, perdóname, ya no es cómo vamos a evitar que esto no colapse. Ahora tenemos que aprender a hacer cambios en nuestras conductas y entender que esto es un nuevo estilo de vida en lo que nosotros logramos una inmunidad colectiva. Así que la mascarilla tiene que convertirse en nuestra vacuna por el momento.
El distanciamiento social tiene que ser parte de esa vacuna también, y tratar de no exponernos en lugares donde hayan muchas personas, lugares cerrados, tratar de mantener, ¿verdad?, unas prácticas mínimas en lo que nosotros podemos lograr esa inmunidad, ya sea por inmunidad comunitaria, ¿verdad?, por lo que le llamamos el que vayamos desarrollando una inmunidad exponiéndonos a la enfermedad, o a través de que llegue a la vacuna y entonces podamos lograr esa inmunidad colectiva. Pero quiero moverme un poquito, Diego, a los datos. Y quiero volver a los datos porque la vacunación es bien importante. Si nosotros no tenemos un registro de inmunización robusto, donde todo individuo que viva en este país esté registrado y se sepa para qué enfermedades está protegido y para qué enfermedades no lo está, nosotros tenemos grandes riesgos de que en la medida de que la vacunación baje, que es lo que está pasando con la pandemia en todas las vacunas, pudiéramos tener el resurgimiento de enfermedades que hace más de 20 años no vemos, como por ejemplo el sarampión, que es tan contagioso como el COVID, porque de hecho es más contagioso que el COVID, y que pudiéramos ver el resurgir de enfermedades que hace años no vemos y que la comunidad en general percibe que ya no existen. Y eso no es real. Nosotros tenemos una pared con la inmunidad grupal que nos protege de que cuando lleguen personas con un contagio de una de estas enfermedades, en lo que será ese periodo de incubación, si su entorno está vacunado, no va a contagiar a otras personas y entonces no se dispersa, que es lo que estamos viendo con COVID, que es al revés. O sea, si yo tengo una persona contagiada, se me une con otras personas y las contagia de manera inmediata. Así que por eso es que es tan importante entender el concepto de que el bien común va por encima del bien individual. Y este país tiene que entender, o sea, nuestra sociedad tiene que entender esto, nuestros gobernantes tienen que entender esto, nuestros políticos tienen que entender esto. Y tienen que entender que la emulación es principal para hacer estos cambios de conducta. Si tú me dices a mí que yo tengo que andar todo el tiempo con una mascarilla, y tú me dices a mí que yo tengo que tener distanciamiento social, y tú no lo practicas, es como el padre que le habla al hijo y le dice, ¿sabes qué? No te comas la luz roja, pero yo me la como. Pero eso es cuando seas grande. Sí. O que sencillamente tú no hablas malo, pero entonces dentro de las 3 palabras que le dices 3 palabrotas. Así que exactamente lo mismo. Así que mi llamado, ¿verdad?, desde la coalición de vacunación, la coalición de inmunización y promoción de la salud, que nos enfocamos en la prevención primaria, el llamado es a que hagamos un compromiso de país. Nosotros juntos realmente podemos parar este virus, pero lo vamos a poder parar con acciones concretas. Si no hacemos acciones concretas y no nos alineamos, no lo vamos a lograr. No vamos a ganar la batalla. Inclusive, aunque la vacuna sea aprobada mañana. Porque si la vacuna es aprobada mañana, vamos a ser realistas. La vacuna hay que producirla. Después hay que distribuirla. Después hay que educar a la población para que la acepte. Y eso nos pudiera tomar un periodo de 6, 7, 11 meses. Cuidado si más de un año. Así que o aprendemos a vivir con COVID y a trabajar, ¿verdad?, estos cambios de comportamiento en todos los sectores, o vamos a tenernos que mantener encerrados por los próximos 6 meses. Gracias, Lilian, por esa valiosísima información. Yo, por ejemplo, me gustaría hacerte un sinnúmero de preguntas, pero estoy seguro que los participantes prefieren escucharlas a ustedes, así que me miro a donde Brenda, para darle el último turno antes de la sesión de preguntas. ¿Cómo, ¿verdad?, a base de su brillante carrera, cómo usted ve este asunto de la vacunación y que nosotros deberíamos estar haciendo como país, ¿verdad? Usted lo mira desde la perspectiva de condiciones crónicas, preparándonos como país para un evento masivo de vacunación. ¿Cómo usted lo ve? Wow. La vacunación ha sido, es y seguirá siendo la medida de prevención más efectiva en la historia de la salud pública. Eso es una de las cosas que pues siempre he tratado, ¿verdad?, de llevarle el mensaje a la gente.
¿cómo lo vemos? O sea, me preguntas cómo lo veo preparándonos ante la situación de la pandemia. Correcto. Pues creo, como muy bien explicó Lilian, que es la fundadora de Voces y que tuvo esa preocupación desde hace muchos años y decidió crear este esfuerzo tan maravilloso de aliar a muchas organizaciones e individuos salubristas para llevarle el mensaje correcto a la gente de la importancia de la vacunación. Como muy bien dijo ella, y como educadora en salud que soy, creo que este momento que nos toca, o que estamos viviendo en este momento particular, tenemos que empezar a orientar a nuestra gente para ir dirigiéndolos, ¿verdad? Encaminándolos ¿a qué? A que definitivamente cuando ya esté lista esa vacuna, de alguna manera toda la gente o el porciento mayor se pueda vacunar y se pueda proteger en el caso, ¿verdad?, de lo que es el COVID. Creo que también tenemos que hacer unos esfuerzos ahora que ya se han hecho. Voces lleva más de 7 años, pero como también hemos mencionado durante toda la tarde de hoy, ese esfuerzo a nivel de política pública, ese esfuerzo a nivel de las agencias de gobierno, a nivel de las comunidades, creo que tenemos que trabajarlo de forma tal que las personas entiendan cuán importante y cuán necesario es que cuando llegue la vacuna todos podamos administrárnoslas. Y que comprendamos la importancia de lo que es la vacunación. Pues no es vacunarme por vacunarme, es que esto es una medida importantísima, no lo decimos nosotros, esto está probado, la historia nos da esa fuerza, ¿verdad?, que nosotros hemos utilizado a través del tiempo, y esa validez más que nada de lo que ha significado y cuánto ha aportado o cuánto han aportado todas las vacunas. ¿Sabes lo que es tener una vacuna que pueda evitar que alguien, pues, ¿qué puedo hablar? Influenza, que podemos hablar de meningitis. Hay necesidad de que una persona hoy en día tenga que enfermarse de influenza y morir por la influenza, cuando la vacuna número uno es súper económica y segundo, obviamente, ¿verdad? Sabemos que si estamos protegidos podemos evitar sobre todo lo que es la muerte. Sí, y en sabemos, el caso del flu. Por ejemplo, y estoy seguro que Lilian pudiese abundar al respecto, pero voy a pasar a la sesión de preguntas, pero sabemos que la influenza mata a 35,000 personas al año. Eso es correcto, y la gente todavía no entiende. Y en términos de una persona con una enfermedad crónica, siempre lo hacemos y siempre lo digo cada vez que nos paramos a hablar en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, una persona con diabetes, una persona con asma, son los grupos de prioridad para la vacunación. Así que deben de conocer cuáles son esas vacunas que necesitan para estar protegidos, porque sabemos que su sistema inmunológico pues está comprometido. Y Diego, yo por eso por ahí era que iba la pregunta. Era ¿cómo ponemos el orden de prioridad, la prelación de qué poblaciones se vacunan primero y cuáles después? me gustaría abordarte en eso un poco y también contestarte una pregunta que tal vez te la deje inconclusa. ¿Qué estamos haciendo para mantener los niveles de vacunación? Estados Unidos publicó recientemente un paper donde habla de que ha bajado un 57% la vacunación en su totalidad. No es los niveles de vacunación, sino es el despacho de vacunas. Obviamente esto responde a los lockdowns, responde ¿verdad?, al miedo de las personas de ir a las oficinas médicas, etc. Así que básicamente en ese sentido, los centros de vacunación, los proveedores de vacunación han adoptado todas las mismas medidas de seguridad que han tenido que tomar cualquier lugar, atender los pacientes por cita, llamarlos para coordinar si la vacuna está disponible, hacer todo ese proceso casi por telesalud, ¿verdad?, que hablábamos ahorita, que es una herramienta que puede ser bien efectiva para poder mantener la calidad y la salud de los pacientes, pero en vacunación se está empezando a utilizar. Y en términos de los grupos de prioridad, estamos a 30 días de que empiece la temporada de influenza. Y para nosotros en Voces es una prioridad la temporada de influenza porque los síntomas de influenza son casi idénticos a COVID. En un momento en que se separan, ¿verdad? Llega un momento donde tú puedes discernir entre un paciente y otro, pero vas a tener que, como profesional de la salud, vamos a tener la duda de los dos diagnósticos. Así que hay dos estudios importantes, uno que acaba de publicarse esta semana que habla de que las personas que tienen sus vacunas al día
y específicamente que se vacunan contra la influenza tienen una mejor respuesta inmunológica ante los síntomas de COVID. Eso es número 1. Y número 2, que si nosotros queremos mejorar en el momento del diagnóstico de COVID, descartar cuando inmediatamente llegue nuestra vacuna nueva en septiembre, que de hecho ya hay dosis en el mercado, en algunos proveedores, inmediatamente tomemos acción y nos vacunemos. Ese es nuestro llamado. Y los grupos de prioridad, las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas y los first responders. Y si usted es un líder comunitario que es un first responder, porque aunque no nos pongan el título, lo somos, tenemos que tomar acción de manera inmediata. Usted se tiene que proteger contra enfermedades que puede prevenir antes de empezar a ayudar a otra persona a protegerla o a ofrecerle. Primero, porque se cuida a usted, pero también porque usted protege a la otra persona. Porque si usted se vacuna, usted crea inmunidad, pero automáticamente ya, si usted tiene unos síntomas parecidos de tengo un poco de congestión, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, pues entonces ya usted sabe que eso no es influenza y puede descartarlo como diagnóstico, por lo menos en más del 80% de los casos. Sí. Aquí, Lilian, gracias por esos datos, bien valiosos. Y subrayo tu llamado a que first responders, personas, o sea, los jefes y jefas de cada familia, es importante que se vacunen porque otras personas dependen de ellos, ya sea mi abuela de 103 años, pues mami juega un rol y tiene que vacunarse, ¿no? Así que es valiosísima ese llamado.